Más conocidas que hay. ¿Quién no ha escuchado hablar de la parábola del buen samaritano? Yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, hemos oído la parábola del buen samaritano en miles de predicaciones, en estudios bíblicos. Hemos escuchado la parábola del buen samaritano en nuestras escuelas dominicales. Ponemos el internet y seguro que alguna reflexión aparecerá de esta fabulosa parábola. Esto acontece en un momento en el cual el Señor está ya encaminándose hacia Jerusalén. Sabemos todos lo que le aconteció al Señor Jesús en Jerusalén. Fue a poner su vida por nosotros. Y cada vez que Él iba caminando, no estaba Él solo, no estaban solamente sus discípulos, sino que había un montón de personas alrededor de Él. Podríamos decir con propiedad que Jesús arrastraba multitudes de personas. Muchos de ellos le servían, muchos de ellos le seguían con buenas intenciones, pero había muchos de ellos que estaban buscando la oportunidad de pillarle en algo. Y en este caso, aquí en el versículo 25, nos encontramos la imagen de un abogado, un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley era una persona que conocía la ley, porque, mis amados hermanos, en aquellas fechas, el derecho, como lo conocemos ahora, el derecho de los litigios, el derecho civil, el derecho mercantil, en realidad estaba basado en lo que la Escritura decía. Y este abogado, que yo me lo imagino como un hombre alrededor de los 30 años, hace la siguiente pregunta para probarle, para tratar de pillarle al Señor. Siempre estaba tratando de pillar al Señor Jesús en una palabra, en algo que dijera, de manera tal que le pudieran llevar y anular su ministerio. Y aquel intérprete de la ley, aquel abogado, hace algo muy increíble. En medio de la asamblea que estaba en ese momento, se levanta y hace una pregunta que podríamos calificar como una pregunta absurda. Vean conmigo el versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ya la pregunta estaba viciada desde el principio. Porque la vida eterna no es algo que usted gana por hacerla. La vida eterna es una herencia. Una herencia es algo que usted recibe por efecto de la afiliación, de la afinidad. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que cuando fallece alguno de nuestros familiares nos dejan una herencia? Usted no hace nada por ganar la herencia. Ya la pregunta estaba mal planteada. Porque usted no tiene que hacer algo para ganar si es su derecho, porque si usted es hijo o hija de Dios, usted tiene una herencia, como dice Pedro, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Así que este hombre, en el impulso de hacer la pregunta, parece que empezara a enredarse. Y observemos lo que le responde el Señor. Se lo responde de la manera en la que respondería un maestro rabino de aquellas fechas. Le responde haciendo una pregunta también. Él le dijo, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Esta era una respuesta esperada. Es como cuando usted está en clase o usted está dando clase, está usted dictando una clase y se levanta un alumno y le hace a usted una pregunta que todo el mundo sabe la respuesta. Todo el mundo sabía la respuesta esta que está dando. Aunque
teológicamente, este joven abogado, yo uso la palabra joven porque me lo imagino allí por los 30 años, este joven abogado da la respuesta ortodoxamente correcta. Se da cuenta él mismo que está empezando a hacer una escena. Porque yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, había momentos en los cuales uno por la emoción hacía una pregunta y después se daba cuenta uno que esa pregunta no tenía ni mucho sentido ni mucha lógica y era una pregunta que estaba allí como para hacerse notar. El Señor Jesús se da cuenta de esto, responde con una pregunta como hacen los rabinos y este joven responde correctamente bien porque sabían la respuesta. Todo el mundo conocía esta escritura y más si era un intérprete de la ley. Y le dijo el Señor en el versículo 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero observen lo que aparece en el versículo 29. Si usted tiene Biblia, subraye la palabra justificarse. Él se dio cuenta que había caído en su propia trampa. Este joven abogado, intérprete de la ley, se dio cuenta que estaba haciendo de alguna manera una pregunta que no era de mucha profundidad, como se podría esperar de un intérprete de la ley. Y dice, pero él queriendo justificarse de que había hecho una pregunta que no tenía mucho basamento, le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y ese es el tema que hoy quisiera conversar con mis hermanos. Hoy quisiéramos que viéramos la profundidad de lo que el Señor Jesús a través de esta parte de la Escritura nos va a enseñar hoy sobre el prójimo. Una de las cosas que la iglesia ha tenido como seña de identidad toda la vida ha sido la misericordia. Una de las cosas que debe identificar al cristiano es el amor en acción. Una de las cosas que debe identificar a una iglesia es que se da a sí misma por el mundo, porque el Señor de tal manera amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está aconteciendo, mis hermanas, mis hermanos, que muchas congregaciones nos olvidamos de la importancia de los principios que están enseñados en las palabras del Señor Jesús. Últimamente he estado junto con mi esposa mirando por internet algunos vídeos de algunas doctrinas que han estado entrando en las iglesias en los 50 años, en los últimos 50 años. No sé, nuestros hermanos que vienen de otro país, que están llegando de Venezuela, lo que estará aconteciendo, pero tengo que decirles que nos ha causado un gran dolor ver lo que está aconteciendo en las iglesias. Y con respecto a esta parte, observen lo que acontece. Todos sabemos la historia. La historia es que un hombre, un israelita, va caminando desde una zona a otra. Versículo 30 dice, un hombre descendía de Jerusalén. Jerusalén está localizado más o menos a 1000 metros de altura. Iba caminando por un camino que aproximadamente tenía 30 kilómetros de largo, un camino sinuoso, un camino que se prestaba a que hubiese asaltantes. Los asaltantes consiguen a este hombre allí y miren lo que acontece. Versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Descender de Jerusalén a Jericó requiere aproximadamente 2 días o 3 días de andar. Este hombre está descendiendo en este camino plagado definitivamente de asaltantes. Le pillan, le golpean y le dejan herido. Es decir, algún charco de sangre habría allí. Le habrán golpeado con un palo, los bordones. ¿Saben lo que son los bordones para caminar?
Le habrán golpeado con un bordón, le habrán roto la nariz, le habrán dejado los ojos hinchados, le habrán despojado de todo lo que tenía. Y dice la Escritura que le dejaron medio muerto. Si la Escritura dice que estaba medio muerto, significa que tenía un pie allá y otro aquí. Alguna costilla machacada tendría, algún golpe en la cabeza le habrán dado. La sangre estaría manando de su cabeza, algún ojo hinchado, y este hombre está allí, despojado y tirado en el suelo, sin poder moverse, esperando a que alguien pasara por su camino y le ayudara porque no se podía mover. Y allí este hombre abre un ojo, yo me lo imagino tirado allí, en un camino que podría ser de este ancho, tirado allí en un lado, y cuando abre un ojo, pidiéndole a Dios que mandara a alguien para ayudarle, ve la figura inconfundible de un sacerdote. A lo lejos, caminando por ese camino, ve la figura de un sacerdote. Era muy difícil no reconocer a un sacerdote. Este hombre era un hombre judío, el que había sido asaltado. ¿Cómo se vestía un sacerdote? Por regla general, un sacerdote se vestía con una túnica especial y llevaba un manto muy característico. Era un manto de color blanco que tenía en los bordes un color azul y unas pelotitas que estaban allí como moviéndose. Cuando la gente se gradúa, usted ha visto que le ponen un cordón con una borlita. La borla le llaman en algunos lugares, no sé cómo le llaman en España. Ese cordón que está allí, pues bueno, eso era inconfundible cuando este hombre, un sacerdote, iba andando caminando, llevaba sobre sus hombros ese manto. Ese mismo manto lo llevaba el Señor Jesús, y ese manto tenía una característica muy especial. Ese manto tenía 4 esquinas y 4 borlas en cada una, en las cuales estaba escrita, como dice en Deuteronomio capítulo 15, alguna frase de la Escritura. Porque tanto los dos personajes que están aquí, tanto el sacerdote como el levita, porque hemos leído la porción todos, ¿verdad?, se vestían prácticamente igual. Llevaban en ese manto el nombre del Señor, el mismo manto que tocó aquella mujer que dijo, si tan solo tocare, eso está en Lucas capítulo 8, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y cuando toca, dice el Señor que Él me ha tocado porque he sentido que virtud ha salido de mí. Porque claro, cuando usted tocaba el borde del manto, de aquel manto que tenía, esas borlas, ahí estaba el recordatorio de lo que teníamos que hacer, amar al prójimo sobre todas las cosas. Porque esa fue la respuesta que dio el intérprete de la ley, el abogado, dio una respuesta que eran los 2 grandes mandamientos. Habían 613 mandamientos. 365 mandamientos habían sacado de los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia tenían 365 mandamientos negativos y 248 mandamientos positivos. Y eran 613 porque cuando los judíos contaban los 10 mandamientos tenían 613 letras. Entonces, para los judíos cumplir la ley era muy importante, pero esos 2 mandamientos eran absolutamente importantes. ¿Por qué? Porque el Señor los había dado, vayan conmigo para que lo vean rápidamente, en Levítico 19, 18. ¿Quién lo lee? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Shema, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, también estaba escrito allí, en esas borlas de los mantos del levita y del sacerdote, y que llevaba el Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Por ende, cuando la mujer tocó el manto de Jesús, sintió el poder, no solamente porque estaba el poder de Dios, sino porque sabía que si ella tocaba el manto, ahí estaba tocando lo que era la ley de Dios.
Y aquel levita, aquel sacerdote, cuando salía de su casa, recitaban esta porción que hemos leído aquí. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, al salir de su casa. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que tengas, y al prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que recitó aquella mañana aquel sacerdote. Y que venía con ese manto que le recordaba, si van conmigo, Números capítulo 15, versículo 38, lo van a leer, que le recordaba que ese hombre tenía en ese manto la palabra de Dios, que decía que teníamos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que aparte de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquel hombre que estaba tirado en el suelo, cuando ve la figura inconfundible de un sacerdote, dice: ya por fin estoy salvado, este me va a ayudar, porque este es uno de los que he visto en el templo. El sacerdote, que sería el equivalente a un copastor, vamos a ponerlo así en términos de ahora, porque el pastor sería el sumo sacerdote, el que estaría en el templo, ¿no? Así que el sacerdote sería el copastor. Cuando aquel hombre abre el ojo tirado en el suelo y ve la figura de aquel copastor que venía, digo: ahora sí, ya estoy salvado. ¿Ustedes saben qué fue lo que pasó? Aquel copastor venía con la agenda llena de cosas para hacer. Y cuando lo ve, empieza a dudar si lo ayuda o no, porque claro, resulta que los copastores y los pastores tenemos la agenda llena de cosas para atender. Pero había algo más importante que estaría pasando en la cabeza de aquel sacerdote, que venía vestido absolutamente de blanco y que tenía que ir al templo a prestar los oficios de sacerdote. Estaría pensando: ¿qué pasaría si se muere mientras lo ayudo? Porque si se muere mientras lo ayudo, me tengo que ver sometido a la purificación ritual de 7 días. ¿Saben cómo era la purificación ritual? ¿Alguna vez lo he escuchado? Si usted tocaba a un muerto, si usted era una persona normal, tocaba a un... Eso está en Deuteronomio, en Levítico 19. Vamos a leerlo, ya que tenemos tiempo. Número 19. Vamos a leerlo para que vean cómo era. Si usted tocaba a un muerto, usted tenía que ser purificado. Mire cómo era la purificación. Se la digo rapidito, leemos 2 o 3 versículos. Ojo con esto, porque estamos metiéndonos en lo que estaba pensando el hombre que estaba allí en el suelo, sangrando, sucio, golpeado, abandonado, y pidiéndole a Dios que le mandara a alguien que le ayudara en su necesidad. Capítulo 19 de Números. Se mataba una vaca, se quemaba una vaca, y en el versículo 9 dice: y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Eso tardaba 7 días. Lo puede leer en el versículo 11. Usted tenía que estar separado de su oficio como sacerdote o como persona durante 7 días. Al tercer día se lavaba con esa agua y al séptimo día ya podía ejercer. El pastor decía: wow, el copastor, si toco a este hombre y se me muere en las manos, probablemente voy a ser ritualmente impuro. ¿Y cómo voy a prestar? ¿Cómo voy a ir a predicar al templo? ¿Cómo voy a ir a hacer las cosas que tengo que hacer en el templo? ¿Saben lo que voy a hacer? Como no quiero verme sometido a la purificación ritual con las preguntas que van a venir: pastor, ¿y por qué se está purificando usted? Copastor, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba metido usted? ¿Por qué usted no vino a predicar? Copastor, porque usted no dio la enseñanza bíblica que tenía que hacer. Y ahora nos enteramos que encima de eso tiene usted que
que ser purificado. ¿Dónde estaba usted? Entonces, me imagino que aquel hombre estaría dudando entre hacer lo que le decía la Escritura, que conocía perfectamente bien, o cumplir su agenda de trabajo. Posiblemente lo que haya hecho es que se haya acercado, porque si usted va conmigo allí, verá que dice la Escritura que lo miró, se quedó allí pensando, se puso al lado. Me imagino que habrá orado por él. Voy a orar para que no te mueras, voy a orar para que Dios mande un ángel, para que Dios mande a alguien para que te cuide, para que te rescate. Y siguió sus pasos, porque tenía que llegar. Y dijo, esto va a ser material para un sermón, seguro. Seguro que con esto voy a sacar material para hacer 1, 2 o 3 buenas prédicas, una serie espectacular de cómo tenemos que servir a los demás. Pero yo no puedo, ¿por qué? Porque mire, yo tengo que subir al templo. Tengo que ir a hacer las cosas que tengo que hacer. No se había aún asentado en el suelo el polvo de las sandalias de este sacerdote, cuando viene por detrás alguien que podríamos denominar un diácono, un ministro. Y aquel hombre que está tirado en el suelo levanta el ojo y dice, este sí, este también lo he visto en el templo. A este o a esta también lo he visto en el templo. Era el levita, es el segundo personaje que tenemos, ¿verdad? Sería el equivalente a un ministro, sería el equivalente a un diácono, sería el equivalente a alguien que servía. Y aquel hombre que había casi perdido la esperanza, porque el sacerdote, el pastor, el copastor, el que en teoría tenía que ir a cumplir lo que decía la Escritura, que lo había leído por la mañana antes de salir, porque el Shema dice, lo dirás y lo repetirás a tus hijos y mientras vas por el camino. ¿Saben el Shema, verdad? Oye Israel, Jehová tuyo, Jehová uno es. Bueno, este quizás no me pudo atender porque tenía que hacer cosas, pero este que está aquí, este sí, porque este es más cercano a mí. Este yo lo he visto en el templo ayudando a hacer cosas. Este yo lo he visto, o a esta yo la he visto en el templo poniendo las luces. Está allí tirado, ensangrentado, levanta el ojo ¿y saben lo que hace el Leví? Que era un ayudante del templo. Observa a lo lejos que el líder religioso va hacia arriba caminando hacia el templo. Y empieza él a tener también esa lucha dentro de él. Si este no lo ha hecho por alguna razón será, yo no lo voy a hacer, yo no estoy obligado a hacerlo. Pero este también llevaba en el manto la ley colgada, como recordatorio de lo que también había dicho en la mañana cuando había salido de su casa. Y había dicho, amaré al prójimo como a mí mismo y a Dios sobre todas las cosas. Y se acerca allí y ve a ese hombre que con dificultad estaría pidiendo ayuda, sin moverse, pero chequea su WhatsApp. Es que tengo que dar una clase de estudio bíblico. Si se me muere. Si se me muere, ¿cómo hago? Tengo que estar los 7 días también. Y las preguntas que van a venir detrás. Voy a hacer una cosa, voy a orar por él. Que Dios mande a alguien para que solucione el problema de este hombre. Pero eso sí, me ha dado material fabuloso para que pueda llevar a la reunión de diáconos o a la reunión de ministros y ver cómo hacemos una campaña para impactar la ciudad y poder rescatar a la gente que está afuera. ¡Qué maravilla! ¡Pim, pim! Hasta un selfie. Ora por él, pasa a la acera del frente y se va. ¿Qué estaría pensando aquel hombre?
de quienes esperaba la ayuda, no la recibió. ¿Qué estaría pasando por la cabeza de aquel que había sido golpeado, ensangrentado, sucio, que no podía moverse y que estaba esperando la ayuda de Dios? La religiosidad nos mata, mis hermanos. La religiosidad nos está matando. Pero a lo lejos ve la inconfundible figura de alguien vestido de una túnica que no era blanca. Una túnica que era de color pardo. Podríamos decir que era una túnica de casi de color marrón, con unas franjas en la parte de abajo que identificaban claramente que aquel que venía por la carretera era el enemigo tradicional del pueblo de Israel, un samaritano. Cuando había que atravesar, ir de un lado a otro en Israel, usted evitaba pasar por Samaria. Samaria estaba entre Judá y Galilea. Allí la ve usted, allí la mitad estaba. ¿Y saben lo que hacían? Todo para evitar pasar por esa región, se iban pegadito al río Jordán. Busque el mapa y lo verá. Y este hombre ve que viene el samaritano y dice, ahora sí estoy perdido. Ahora sí chafamos. Ahora sí este me va a terminar de matar y de quitarme las 4 cositas que tengo. Pero la historia nos muestra algo absolutamente diferente. Los samaritanos y los judíos no se hablaban. Y si usted va a los capítulos anteriores, verá que cuando el Señor va a ir hacia Jerusalén, a este camino que está aquí, a este momento que está aquí, quiso posar en una aldea de samaritanos y los samaritanos no le recibieron. Vean los capítulos anteriores. Y aquel samaritano coge a aquel herido, su enemigo natural desde el año 722 antes de Cristo, eran enemigos. Los samaritanos decían, nosotros adoramos en el monte Gerizim. Los judíos decían, nosotros adoramos en el monte Sión, donde está Jerusalén ahora. Los samaritanos decían que el templo había sido ordenado y había sido construido de alguna manera por los descendientes de Josué. Los judíos decían que era Salomón. Los samaritanos habían cambiado del Pentateuco, de los 5 libros, habían hecho cambios fundamentales para su manera de pensar. Los judíos estaban parados en el Pentateuco, en la ley. Los judíos se dirigían a ellos como perros. No le quiero decir lo que no está registrado de lo que se decía. Y aquí está aquel hombre con aquel ojo moratado, respirando con dificultad, tirado en el suelo, sucio. Y viene su enemigo. ¿Y sabe lo que hace el enemigo? Se olvida de su agenda. Se olvida de si iba a ser puro o no puro. Tenían Levítico, tenían Deuteronomio, tenían exactamente lo mismo. Se olvida de todo lo que para él era importante y puso primero al que estaba en el suelo. Le levanta, cura sus heridas, estaba sangrando. ¿Sabe quién es mi prójimo? ¿Y yo de quién soy prójimo? Yo soy el prójimo de aquel que quita mi tiempo. Lo que yo tanto defiendo. Yo soy prójimo y usted es prójimo de aquel que está allí y que Dios le permite a usted ver su necesidad. Yo soy y usted es prójimo de aquellos que están en una situación que nos da repelús tocarlos. Usted y yo somos prójimos de aquellos que están tirados, indefensos y que nadie se acerca a buscarlos. Aquellos dos religiosos,
Aquellos dos teólogos conocían la Escritura perfectamente bien. La recitaban al salir por la mañana. Tenían en los postes de su casa la Escritura. Se vestían del manto que tenía la orla para recordar que eran pueblo elegido de Dios. Para recordar que en Deuteronomio 7 les dice, no les he elegido a ustedes porque sean grandes, porque sean pequeños. Les he elegido a ustedes porque les amé. Y estos pusieron sus intereses antes que cumplir la ley. Yo y usted somos prójimos del que tenemos al lado. Queremos ganar esta ciudad y algunas veces nos olvidamos de ganar y de la necesidad de nuestros propios hermanos. Queremos cruzar toda España llevando el Evangelio y no somos capaces de cruzar la calle al frente e ir a predicar a un parque. Yo y usted somos prójimos de aquel que quita de nuestro tiempo, de aquel que quita de nuestro dinero, de aquel que nos hace estructurar nuestra agenda, nuestra vida completa únicamente para ayudarle. Usted y yo somos prójimos de aquel que no nos puede pagar de vuelta. No hay señal en la Escritura que este hombre judío le haya pagado de vuelta. De gracia recibiste, de gracia da. La religiosidad está matando nuestras iglesias. Allá todos los días hay gente que se pierde. Allá afuera todos los días hay gente que no conoce el Evangelio. Allá afuera hay todos los días gente que necesita que usted ore a Dios por la mañana cuando salga. Y le diga, Señor, muéstrame a quién le voy a predicar el Evangelio. Muéstrame una vida rota. Muéstrame a alguien que necesite venir a la iglesia para que nosotros le prediquemos el Evangelio de salvación, de restauración. Aquellos dos teólogos no entendieron el significado de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que aquel que le cree no se pierda. Yo le pregunto hoy, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es nuestro prójimo? Lo tiene usted al lado. Empecemos por nuestra congregación preguntándole a nuestros hermanos, preguntándole a nuestras hermanas cuál es su necesidad. Su prójimo es aquel que Dios le pide, le muestra a usted. ¿Cuál es la necesidad que tiene? Solamente se la muestra a Dios. ¿Ha ido usted al tendero de su barrio? ¿Al que le compra la fruta? ¿Al que le compra la carne? ¿Y le ha preguntado a usted por su vida, por su oikos? ¿Le ha preguntado a usted, más allá del valor de la fruta, qué está pasando en su vida? ¿Le ha preguntado a usted o le ha dicho a usted, nosotros podemos orar por usted, nosotros podemos ayudarle, conocemos al único Dios y verdadero Salvador que puede entrar en su vida y hacer cambios fundamentales? Después de que termina el Señor esta parábola, que seguro que la han escuchado 50 o 100 veces, le pregunta el Señor la siguiente palabra. Volvemos a Lucas. Versículo 36. ¿Quién pues de estos? ¿Quién de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Sabemos qué son los ladrones? Aquellos que te quitan la felicidad, aquellos que te han robado la salvación, aquellos que te han robado la oportunidad de conocer a Dios en espíritu y en verdad. ¿Quién es el prójimo? Mire la respuesta.
aquel que usó, no dice sintió. Mi Biblia no dice, su Biblia dice sintió. Su Biblia dice se emocionó. Su Biblia dice hizo una reunión de diáconos, presentó un proyecto misionero, llamó a la iglesia a orar. ¿En qué nos parecemos nosotros a los mundanos? ¿En qué nos diferenciamos? ¿En qué nos diferenciamos a los gentiles y publicanos? El que usó de misericordia con aquel, con él. Entonces Jesús le dijo, ve, y hace lo mismo. mi hermano, mi hermana, para que nosotros podamos impactar correctamente esta ciudad. No tenemos que ir y cruzar el océano. No tenemos que cruzar España. Tenemos que pedirle a Dios que nos despoje de la religiosidad. Tenemos que pedirle a Dios que nos permita ver la necesidad de cada uno de nuestros hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que nos permita ver la necesidad del que tenemos al frente, de aquel que vamos a comprar el café, de aquel que le pedimos la fruta, de aquel que trabaja al lado de nosotros, que posiblemente está herido, está roto, para que nosotros le podamos llevar la palabra de salvación del Evangelio. Pero también de quien tenemos en casa, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros padres, de aquellos con los que convivimos todos los días. La parábola es espectacular. Pero pregunto, ¿usamos de misericordia? Bueno, mis hermanos,